Muy bien, seguimos con BJT. Vimos un amplificador sencillo, lo vimos en el contexto de pequeña señal, aprendimos que el modelo de pequeña señal del BJT es prácticamente igual que el del Mozart, con una gran diferencia, que es RPi. Y en el caso del modelo T, la diferencia es menor, pero aún existe, y es muy importante, que hay corriente. Hay una corriente de base. Oye, el que haya corriente de base hace todas las cosas más complicadas. Por ejemplo, en este ejemplo no es tan complicado. Pero si este capacitor no existiera, y si aquí hubiera un cortocircuito, ¿se imaginan cómo calcular eso? Cuando hay un cortocircuito ahí, cuando el capacitor no existe, eh, tal vez este no existe y este no existe, pero hay una corriente de base ahí. Y si hay una corriente de base ahí, entonces tienen que tomar eso en cuenta al calcular esta parte del circuito. O sea, el Thevenin que aparece ahí no es tan sencillo. En este caso, es fácil verlo. Y uno al principio mira este circuito y da un poco de susto, igual que el de la prueba, porque son muchos componentes. Pero uno puede analizarlo por partes y entender que hay un Thevenin en la entrada. Hay una etapa 1 de amplificación, hay una segunda etapa de amplificación, y hay una carga aquí conectada a través de un capacitor de acoplamiento. Vemos que la etapa 1 es un amplificador de CE, no lo hemos visto todavía, pero ya podemos decir que este CE, que tiene una resistencia de generación aquí, que lo que hace es estabilizar la polarización, tiene un capacitor infinito a tierra aquí, lo que hace es eliminar esta resistencia en pequeña señal y por lo tanto aumentar la ganancia. Tenemos una red de polarización para la base y luego tenemos la segunda etapa acoplada capacitivamente, donde también hay una red de polarización para la base, también hay un RC, un RE, este capacitor, y de aquí uno puede calcular la ganancia. Hay un montón de valores. Estos problemas son un poco una lata para hacerlo en las pruebas, en mi opinión, porque es súper fácil equivocarse. A mí en las pruebas no me gusta preguntar problemas que llevan mucha álgebra y muchos números. Yo no quiero que mis pruebas tengan, requieran que ustedes metan muchas veces números en la calculadora, porque en la práctica, en mi opinión, esa habilidad se usa poco en la ingeniería. ¿Qué? ¿Cómo se usa poco? Sí, uno en la práctica lo que hace es escribir un programa, un script, en un computador, no en una calculadora. Y en ese script, uno en una pantalla grande, no en una pantalla de 2x2, tiene todos los números y los puede ir cambiando. Entonces la habilidad de meter los dedos en la calculadora contra el tiempo, para mí, no es una habilidad que quiero probar en una interrogación. Para mí, las habilidades son saber pensar, saber analizar un circuito. Entonces, por eso es que este tipo de problemas, a lo más van a aparecer en tareas. En la IES podría preguntar cosas así, pero a mí en general no me gusta preguntar cosas así. En la IES. Lo comento por si acaso. A mí me carga resolver estos problemas, porque creo que no aporta mucho. O sea, es necesario resolverlos para aprender, es necesario resolverlos cuando uno está diseñando, pero tanto número. Y, buena. Sí, esto ayuda a que se escuche mejor. Gracias, tal vez lo dije por una razón estratégica de no querer dejar esto en YouTube. No, no, para nada, para nada. Repito lo que dije. Encuentro que cuando uno tiene tanto número es fácil equivocarse y el sentido del análisis se pierde un poco. Yo creo mucho más en los problemas del estilo de la I, donde hay que entender conceptualmente qué es lo que está pasando. Y si uno quiere meterle números, es súper fácil. Abren MATLAB o abren Octave o cualquier programa de computación científica, SciPy, Scilab, meten todo ahí y está el resultado.
Esa es mi opinión. Por eso es que mis pruebas no tienen tanto número en general. Yo creo que se pierde el sentido. A menos que sea eso lo que estoy evaluando, pero yo no estoy evaluando la capacidad de resolver ecuaciones con números. Bueno, y tal vez por esa misma razón, em, no sé si tenga mucho sentido resolver esto entero. Si quieren, podemos resolver una etapa. Y para una etapa podemos calcular impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia. Oye, por inspección, más o menos, ¿cuánto debería dar la ganancia de esto? Eh, no sabemos, pero de- ¿cómo podríamos calcular la ganancia de una etapa? A ver, hagamos algo, analicemos una etapa, porque yo creo que eso nos da perspectiva. Después de eso podemos analizar otra etapa. Entonces, agarremos una etapa y la analizamos. ¿Cómo podemos calcular, por ejemplo, la polarización de este transistor? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la etapa, en DC. Es un término que acabo de inventar. ¿Ah? La ganancia, a ver, vamos a mirar la primera etapa, que es igual a la segunda. Entonces está lo mismo, cualquiera de las dos sirve. La ganancia de aquí a allá va a ser Gm efectivo de este transistor multiplicado por la resistencia de salida, que va a ser algo como esto. Claro, y tienes que multiplicarla por la segunda. Pero aquí hay un tema, ¿ah? Aquí hay un tema que no hemos mirado todavía y que voy a motivar con una pregunta. Pregunta. ¿Hay corriente DC aquí? En, perdí el lápiz. Aquí. ¿Hay corriente DC a través del capacitor? No, obviamente no. ¿Hay corriente AC a través del capacitor? Ok. Si hay corriente AC, ¿cómo es la impedancia de entrada de esta etapa en pequeña señal? ¿Es infinita? No es infinita. Por lo tanto, la segunda etapa carga a mi primera etapa, carga a mi primera. Entonces voy a tener ahí algo de atenuación. Eso es importante tener en cuenta cuando uno analiza esto en general. Lo primero que vamos a hacer, como dije, es calcular el punto de operación. Entonces, para eso dibujamos en DC. En DC tenemos esto. Eso es en DC, ¿cierto? Entonces podemos dibujarlo aparte. VCC, ¿cuánto es VCC? 15. Después tenemos R1, que es 100 kilos. Uy, qué grande. Después tenemos R2, que es 47 kilos. Después tenemos el transistor. Después tenemos RE, que es 3,9 kilos. Después tenemos RC, que es, ¿dónde está? 6,8 kilos. Y nada más, esa es la tapa. Entonces, lo primero que podemos preguntarnos es cuánto vale la corriente. ¿Cuánto vale la corriente I sub C? Porque habíamos visto antes que con I sub C yo puedo calcular Gm. Entonces, ¿cuánto vale I sub C? La forma más estándar y más fácil de calcular esto, dado que aquí hay corriente de base, y esa corriente de base va a mover este voltaje, entonces yo no puedo llegar a asumir que ese voltaje es el divisor de tensión. Entonces, lo más fácil que uno puede hacer aquí, que es lo que hicimos la clase pasada, y quiero que ustedes se acostumbren a ver esto cada vez que vean un ejercicio, es tomar esto y calcular el Thevenin de eso. Entonces el Thevenin es el voltaje en circuito abierto y la resistencia equivalente de esa red. ¿Cuánto es el voltaje en circuito abierto? Vamos a calcular. Si quieren me ayudan.
pueden corroborar mis cálculos. Yo voy a usar mi calculadora científica que tengo en mi teléfono, que es una calculadora para adultos, porque no es como las calculadoras que ustedes tienen. Esta es una HP 48GX, que es una calculadora que yo tengo físicamente en mi oficina, y que ayer se la presté a un alumno. Y digo que es para adultos porque es como para ingenieros en realidad. Lamentablemente ya no las fabrican, pero es un clásico. Yo tuve la suerte de comprar una y tuve la mala suerte de echarla a perder. Y después tuve la suerte de mirar un video y arreglarla, pero quedó un poquito fea en algunas partes, pero está funcionando. Y ahora tengo otra parecida en el teléfono. Y con esto yo puedo hacer cálculos. Lo malo de esto, para ustedes, es que es RPN. ¿Saben lo que es RPN o no? Reverse Polish Notation, que es notación polaca inversa. Lo cual significa, nunca habían escuchado eso, lo cual significa, uy, ustedes le preguntan a cualquier ingeniero de mi época, yo tengo 42 años, a cualquier ingeniero que tenga entre 35 y 50 años, si prefieren RPN, y todos le van a decir que sí, porque es maravilloso. Para calculadora es demasiado bueno. RPN significa lo siguiente: yo pongo un operando, luego pongo el siguiente operando y luego pongo la operación que quiero hacer entre ambos. Y el resultado lo puedo usar como un operando adicional. Y al principio uno dice, chuta, esta cuestión no la voy a poder entender, pero curiosamente uno se acostumbra rápido, ¿o no? ¿Sí? No es tan, ¿no? Bueno, voy a hacer la operación entonces. Entonces esto es 47 kilos, 47 dividido por ¿cuánto? Por 147, ¿cierto? Ajá. Espera, me están preguntando algo aquí. Pero tú preguntaste antes, así que respetemos el orden. Es maravilloso. Para hacer varias operaciones a la vez es maravilloso. Para paréntesis y cosas así, increíble. Yo no sé por qué las eliminaron. Ah, y los botones son como de verdad. Tienen alma. Ya. No estamos despreciando esa corriente. Esa no la podemos despreciar. Entonces lo que estamos haciendo es tomar estos dos elementos, 100 kilos, 47 kilos, con una fuente de 15 volts, y eso lo estamos convirtiendo en un Thevenin. Pero es lo mismo, matemáticamente es lo mismo. Entonces, aquí este nodo va a estar en 47 dividido por 147 por 15 volts, ¿cierto? Entonces, 47, 147 dividido 15 por, y me da 4,8 volts. Entonces aquí tengo 4,8 volts. Pregunta, ¿son esos 4,8 volts los que aparecen aquí, en este nodo? No. ¿Por qué no? Porque hay corriente de base. ¿Cuánto es esta resistencia? El paralelo entre esas dos. Entonces, yo lo que puedo hacer ahora es poner 47, 100, y ¿cómo se calculaba esto? Ah, el producto dividido por la suma, ¿cierto? Entonces yo los multiplico y lo divido por 147 y me da 32, 32 kilos. Y luego de eso tengo mi transistor. Mejor lo vamos a dibujar aquí nomás, donde estaba. Vamos a dibujar la parte relevante, el resto no nos importa por ahora. Y aquí tenemos 3,9 kilos. Entonces hay que hacer una malla ahí. Hagamos la malla. Entonces esa malla dice 4,8 volts es igual a... ¿Se acuerdan esto de reflejar la resistencia de base al emisor o la resistencia del emisor a la base? Ya vamos a hacer la segunda, resistencia del emisor a la base. Entonces 4,8 volts es I sub B por 32 kilos más 3,9 kilos multiplicado por ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Por beta más 1. Beta es 100, así que es por 101.
Beta más 1 mejor. ¿Ya? Y me falta algo, ¿no? Más 0.7 que hay aquí, ¿cierto? Más 0.7 volts. Entonces, voy a resolver esto. Vamos a resolver. Entonces, 4.8 volts igual I sub B por 32 más 3.9 multiplicado por 101 por más 425 kilos, 426 prácticamente. Y estos 0.7, mejor se los restamos al tiro, ¿no? Y nos da 4.1 volts. Entonces de aquí calculamos I sub B, que es 4.1, dividido por 425.9 kilos. Y eso nos da 9.6 microamperes. Y de aquí I sub C igual 96.960 microamperes, más o menos. Déjenme confirmar con los apuntes. Aquí probablemente tengo un valor más exacto. Sí, 960 microamperes. El mismo valor que tengo aquí. Entonces hasta ahora vamos bien. Oye, con I sub C ya podemos calcular cosas. Por ejemplo, podemos calcular GM. ¿Cuánto es GM? GM es, ¿cuánto era la fórmula? Era alguna corriente dividido por algún voltaje. Y la corriente era I sub C. De esa yo me acuerdo. I sub C dividido por dt. Ah, entonces está fácil. 960 microamperes dividido por 25 milivolts. Entonces, 960 por 10 a la menos 6 dividido por 0.025 me da 38.4 milisiemens. 38.4 milisiemens. Muy bien, pues. Entonces ya... ¿Y cómo queda esto en pequeña señal? A ver, hagamos álgebra, no. Vamos a hacer este esquemático en pequeña señal. Entonces tenemos Vsig, tenemos este R, luego tenemos el capacitor, luego tenemos R1 paralelo R2. Oye, si hay dudas en algo, por favor díganme. Luego tenemos, ¿qué viene aquí? Transistor. ¿Modelo T o modelo pi? Ya, ok, pi. Entonces, aquí va R sub B. ¿Y cuánto era R sub B? Era algo así como beta partido por Gm. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto será beta partido por Gm? Esa era la fórmula, ¿cierto? Entonces, beta partido por Gm, beta es 100, dividido por Gm, 38.4 e a la menos 3, dividido, me da 2604 ohms, 2.6 kilos. Entonces aquí tenemos R pi, con minúscula, perdón, R pi, R pi igual 2.6 kilos. Vamos a mirar si es que es lo mismo que tenía antes. Y no la encuentro. 2.6 kilos, sí, estamos bien. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos VB1, luego tenemos GM, VB1. GM, ¿cuánto valía? Dijimos que eran 38.4 milisiemens. Déjenme confirmar, pero sí, 38.4 milisiemens. Muy bien.
Y luego de eso, ¿qué viene? Ah, RC. Y luego de eso, ¿qué viene? Este es un cortocircuito, R1 y R2 a tierra. Después de eso viene otro transistor que tiene la misma corriente, tiene las mismas características, por lo tanto tiene el mismo RPI. Luego tenemos VB2, luego tenemos GMVB2 y luego a la salida tenemos RL a tierra y tenemos VO. Estamos, eso es, ¿o no? Entonces podemos simplificar un poco esto. ¿Cómo le llamamos a esa? Esta se llama RSIG. Entonces nos queda más o menos así. VSIG, RSIG, luego R1 paralelo R2 paralelo RPI de B1, luego tenemos GMB1, luego tenemos RC paralelo. ¿Me faltó alguna aquí o no? Paralelo R1, paralelo R2, paralelo RPI. Y esto es VB2. Y luego tenemos GMVB2. Y aquí tenemos RL. ¿Me faltó alguna o no? Sí, me faltó una. Me faltó esta. ¿Dónde va esa? Esa va en paralelo con RL, ¿cierto? Entonces, RC. Ya, y ese es todo el problema. Entonces, uno puede resolver fácilmente cuál es la ganancia de aquí a acá, que es una atenuación. Luego, cuál es la ganancia de aquí a allá, que es Gm por toda esta R. Luego, cuál es la ganancia de aquí a allá. Y el resultado final es como 1292 volt partido por volt. Muy bien. Esta atenuación es 0,32. De aquí a aquí hay 0,32 y el divisor de tensión. Y luego tenemos las ganancias y si multiplicamos todo, tenemos 1292 voltios. Háganlo, si no llegan al mismo resultado, miren el cedera, porque ahí está. Este es un ejemplo del libro. Muy bien. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta a esto? ¿No hay pregunta? Sí, VSIG es voltaje de la señal. Sí, ese es VSIG. Sí. Ya. Oye, polarización. Hablemos de polarización. Esto es lo mismo que vimos en MOSFET. Al igual que en MOSFET, la polarización o bias define el punto de operación de Q en un circuito que implica corrientes de C, especialmente I sub C, voltajes de C de nodos. Eso es algo que no hicimos, ¿ah? Eso es algo que no hicimos aquí, que era chequear que este transistor y este transistor están en región activa. Eso hay que hacerlo siempre. Voltajes de C de nodos. Y luego modelos para pequeña señal, GMRO, que salen de I sub C. En general se busca polarización estable, que sea insensible a variaciones de beta y de la temperatura. Entonces un buen circuito no debiera depender de beta. Oye, pero ¿cuánto es el beta de tu transistor? No, beta no importa, el valor exacto de beta no importa. Lo que importa es el orden de magnitud de beta. Si mi circuito depende del valor exacto de beta, hice mal mi pega. Porque beta no está bien definido.
Beta puede variar mucho. Varía mucho con la frecuencia, varía mucho con la temperatura. Si mi circuito depende del valor exacto de beta, está mal. Yo tengo que hacer un circuito cuyo desempeño no dependa sustancialmente de beta. Entonces, por ahí BBE constante obviamente no conviene. I sub B constante va a hacer que I sub C dependa de beta. Oye, ese otro tema importante, que es que cuando un circuito tiene muy alta ganancia, esto ya lo he dicho antes, significa que es muy sensible al voltaje de entrada. Alta ganancia significa que la salida es muy sensible al voltaje de entrada porque pequeños cambios en el voltaje de entrada provocan grandes cambios en la salida. ¿Qué pasa si mi polarización tiene pequeños cambios en la entrada? Entonces ahí hay un problema. Yo tengo un compromiso entre un circuito que tenga alta ganancia y que sea estable en polarización. Entonces, por eso es que hablábamos de que la degeneración de emisor, en este caso, como que hace que sea más estable la polarización y me baja la ganancia, va todo acompañado. Y cuando uno hace un circuito en la práctica, uno quiere que no dependa de, de valores exactos, por ejemplo, de valores exactos de GM o de valores exactos de beta. Entonces se aplica la técnica de que em, se aplica la técnica, por ejemplo, de la realimentación, que la hemos visto en operacionales. ¿Se acuerdan de la palabra ratiométrico? Ratiométrico, ¿no? ¿No les suena? Décima. Exactamente. Lo que dijo Javier es correcto. Por ejemplo, este circuito que habíamos hecho en la prueba, este circuito que al final, cuando GM es muy grande, tenemos que la ganancia tiende a menos R2 partido por R1, independientemente de cuánto vale GM. Y si R2 está bien definido y R1 está bien definido, o más bien la razón entre ambos está bien definido, yo tengo una buena ganancia bien definida. Entonces, lo que uno busca al final aquí es hacer algo que funcione con ratiometría. Esta es una palabra que no está aprobada por la RAE, pero viene del inglés ratiometric. Y ahí sí existen, parece. Así que vamos a ver algunas opciones de polarización. Insisto, no para dejar un valor específico de lo que sea, sino que más bien que no dependa mucho de las características del transistor. Esta de aquí es la que no hay que usar. No usar jamás. ¿Por qué? Porque depende mucho de beta, pero peor que eso, yo aquí lo que estoy haciendo es decirle, es polarizar con VBE, o sea, y VBE, ¿cuál es la relación entre I sub C y VBE? A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí yo? Yo le estoy dando un VBE, ¿cierto? A ver, no es exacto, depende del tamaño de esta resistencia, ¿cierto? Pero yo al final lo que tengo es un VBB, un R Thevenin y un transistor. Y hay 0.7 volts. Entonces lo que yo tengo finalmente es que la corriente de base es VBB menos 0.7 volts partido por RTH. Si RTH es chico, estos 0.7 volts ya no me sirven como tales. Realmente estos 0.7 volts no son 0.7 volts. ¿Cuánto es? No sé cuánto es, depende del circuito, del transistor, pero recuerden que lo que tengo aquí realmente es un Thevenin así, un Thevenin de VBB y RTH, y el transistor en su base es un diodo, y el diodo puede ser así, puede ser así, entonces puedo tener cualquier punto de operación, es terrible. Si polarizo ahí, va a quedar mal, va a quedar pésimo. Lo que estoy diciendo es, dale ese voltaje, uy, no, va a quedar mal. Se me da nervio hacerlo. O sea, lo que estoy diciendo aquí en el fondo es,
define el voltaje aquí, y yo sé que la corriente I sub C va a ser I sub B, I sub S, perdón, era otra la ecuación, por E a la VBE partido por VT. ¿Se imaginan si VBE varía un poquitito? ¿Cómo cambia I sub C? Es terrible, tiene mucha ganancia. Entonces, pequeños cambios en la entrada provocan tremendos cambios en la salida. I sub C es muy sensible a VBE. Esta configuración no es práctica. No la usen, por favor, no la usen. Esto es lo que no hay que hacer. Después está esta otra, que es con I sub B constante. ¿Cómo saco I sub B? Bueno, ahí tengo VCC, y VCC es un voltaje relativamente alto, por ejemplo, 15 volts. Yo puedo colgarme de VCC y decir, VCC es mucho mayor que 0,7. Entonces, si esto varía un poquito, 0,71, 0,69, no hay una gran variación. Por lo tanto, yo puedo calcular I sub B con relativa certeza. Luego I sub C va a ser beta por I sub B. I sub C depende de beta, eso es malo. En general es malo porque ahí tengo un GM que depende de beta. Entonces no es bueno. Esta configuración no es buena, es menos mala que la anterior, pero no es tan buena porque dependo de beta. Entonces en general un buen circuito no debiera tener un desempeño sustancialmente dependiente de beta. Oye, ¿y eso significa que yo puedo agarrar un transistor, sacarlo, poner otro y hacer que funcione? En general, sí. En general, uno puede tomar un transistor, reemplazarlo por uno que tenga el mismo FT. Eso. FT tiene que ver con la ganancia de la frecuencia a la cual la ganancia de corriente es 1. Lo vamos a ver hacia el final de este capítulo. Lo mencionamos en algún momento para MOSFET. Sí. Hay una pregunta por aquí que está dando vueltas hace un rato. ¿No? ¿Ya no? ¿Sí? Acá. Podrías usar, podrías ayudar a proteger contra corriente usando BJT, sí. Puedes usarlos como diodos también. Entonces depende del circuito, pero yo diría que sí. ¿Tiene alguna aplicación en particular o alguna configuración particular? Ajá. Ah, pero yo creo que ahí usan fototransistores, que son transistores que no tienen base, sino que tienen una apertura a la que le llega luz. Y luego utilizan un LED. Y todo esto está metido en una optocupla. Puede ser o no. Sí, estos son fototransistores, que son parecidos a los fotodiodos, pero tienen ganancia además. Muy bien. Siguiente. Esta es la polarización clásica. Esta es la que se utiliza en todos lados. Y esta es la que ya analizamos, o sea, no tenemos que hacer mucho más que antes, ya la habíamos visto. Es esta misma. La misma de este circuito, si se fijan. Es un circuito cuyo desempeño depende poco de beta. Entonces la degeneración de emisor, que está dada por este R sub B, estabiliza la polarización mediante realimentación. R sub B afecta la ganancia. Sí, precisamente lo que está haciendo R sub B ahí es bajar la ganancia del circuito, cosa que dependa menos del voltaje de entrada. Su desempeño depende menos del voltaje de entrada. R sub B en realidad baja la transconductancia efectiva, pero da lo mismo, la ganancia no es un gran problema si tenemos técnicas que aumentan la ganancia. Buenas prácticas de diseño son dejar VBB, que es este voltaje de aquí, más o menos parecido a VCE, más o menos parecido a esta caída de tensión de aquí y a esta de aquí, todas en un tercio de VCC. Esa es una buena práctica de diseño para partir. No todos los circuitos van a ser así. De hecho, un circuito que está justo en un tercio, un tercio, un tercio, tiene ganancia 1. ¿Cómo sé eso? Habíamos visto algo así, ¿cierto? Que la ganancia de este circuito, tal cual como está aquí, es como RC partido por RE. Y si esto es un tercio y esto es un tercio,
Entonces RC igual a RE, o parecido, muy parecido. Entonces voy a tener que la ganancia es como 1. A menos, por supuesto, que le ponga un capacitor de derivación ahí. Derivo parte de la corriente, las corrientes AC a tierra. Y con eso aumento la ganancia porque cortocircuito RE. Entonces, si RE afecta la ganancia y buenas prácticas de diseño son estas que están aquí. Y esta resistencia del divisor debiera tener valores tales que la corriente es más pequeña que la corriente de emisor, la corriente de colector. Después tenemos polarización clásica con fuente simétrica, que es la misma cosa pero moviendo tierra. En vez de tierra, aquí yo pongo fuente positiva y fuente negativa. Más VCC menos VE, típicamente simétrica. O sea, si esta es más 5, la otra es menos 5. No se está usando tanto porque hemos visto que no es tan bueno tener tantas pilas en un circuito, ¿sí? Esta tierra es tierra-tierra, ¿sí? O sea, yo aquí tengo VCC, por ejemplo, más 9. Aquí tengo menos VE, por ejemplo, menos 9. Y aquí tengo tierra. Si aquí tengo tierra, aquí tengo un R sub B. Ah, y la malla es esto. Esa es la malla para calcular I sub B y para calcular I sub B. Oye, ¿y mi entrada dónde quedaría mi entrada? Si este fuera, por ejemplo, un emisor común. Ahí, directamente ahí a través de alguna capacitancia de acoplamiento, ¿cierto? De acuerdo. Esencialmente este es el mismo caso que el de la lámina anterior, no es necesario estudiarlo en detalle. Ustedes pueden plantear las ecuaciones de aquí, ¿cierto? Si quieren podemos hacerlo. ¿Quieren hacerlo, no? ¿Sí? Ya, pues hagámoslo. Entonces yo tengo que, ¿cuánto va a ser I sub B? No tengo idea, a ver, calculemos. 0 menos I sub B por RB, R, menos 0,7, menos, aquí va I sub B, ¿cierto? Que es beta más 1, I sub B por RE es igual a menos VEE. Y esto tiene ¿cuántas incógnitas? Una, I sub B. Entonces vamos a llegar a un I sub B que depende, a ver, ¿cuánto me da I sub B aquí? O sea, si yo hago I sub B igual, a ver, despejemos rápidamente. VEE dividido por resistencia, RB, no, me faltó algo, menos 0,7 aquí. RB más beta más 1, RE. Mm. Pucha, igual depende de beta, po, ¿o no? Qué lata, igual depende de beta. ¿Ah? Ok, si R es chico no depende de beta. Pero hay otro punto. I sub B no es el que nos interesa. ¿Cuál es el que nos interesa? Sub C. Ya. Entonces yo tengo que multiplicar aquí por beta. Y tengo que I sub C va a ser de EE menos 0,7 volts. Y esto puede ser un poco variable. Aquí no es 0,7 exacto. Por beta partido por RB más beta más 1 RE. Ahí está un poco mejor. Entonces, si es que RB es chica en comparación con beta más 1 RE, ¿esto tiende a cuánto? Entonces uno puede ingeniársela, por ejemplo, para tener un I sub C bien definido. Lo que importa que al final es I sub C. Esa es la que nos importa que esté bien definida. Muy bien.
¿Qué más tengo que decirles aquí? Sí, perdón, ¿cómo fue? VE, sí, por supuesto, aquí es -9 en este ejemplo. Sí. Bueno, aquí hay un compromiso. Si RB es muy chica, voy a tener un problema aquí, por supuesto, porque esto va a tener una impedancia de entrada muy chica. Entonces, tal vez quiero hacer RB grande, pero si RB es grande y sub C no queda tan bien definido. Entonces, hay compromiso. En ingeniería se trata de compromiso. Se trata de que no siempre la solución es fácil. Si la solución fuera fácil, no existiríamos los ingenieros. Aquí hay otro. Polarización mediante resistor a colector. Este aquí es muy parecido al anterior. Es la misma ecuación. De hecho, la voy a copiar aquí. I sub E es VCC menos VBE partido por RC más RB partido por beta más 1. Esencialmente lo mismo que antes. ¿Cierto? Ah, ¿cómo fue? Ah, claro, porque yo puedo dividir por beta arriba y abajo, ¿cierto? Es una forma más fácil de ver, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si beta es grande, este importa poco y por lo tanto esto queda dependiente de RC. Oye, lo bueno aquí es que hay realimentación y uno no ve la realimentación de manera obvia. Sin embargo, hay realimentación. ¿Se acuerdan de eso, no? Si la corriente llega a crecer, si sub C crece, este voltaje crece, V sub E crece. Si V sub E crece, V sub BE decrece. Si V sub BE decrece, I sub C se devuelve. Entonces, hay realimentación. Y la misma realimentación ocurre también aquí. Mismo estilo, misma cosa, misma ecuación. Ojo con compromiso entre estabilidad de I sub E y excursión de salida. Este circuito no es muy bueno. O sea, entre este y el anterior, yo prefiero este. ¿Por qué? Porque este tiene problemas de excursión. Muy bien. Existe polarización mediante fuente de corriente, que es la misma que vimos en MOSFET. ¿Dónde pongo la fuente de corriente? ¿En el nodo de alta impedancia o en el nodo de baja impedancia? En el de baja. Si lo pongo en el de alta, tengo una pelea de fuentes de corriente. Si lo pongo en el de alta impedancia, imagínense que pusiera mi fuente de corriente en un nodo, todavía no hemos visto, pero de alta impedancia, es tener una pelea entre dos fuentes. Tengo aquí un nodo de alta impedancia, por lo tanto el voltaje ahí va a ser la diferencia entre las dos fuentes multiplicada por una resistencia enorme. Estos son dos paralelas en los gráficos I versus B. Eso no sirve para polarizar. Esa no es la forma de polarizar. En cambio, si yo pongo mi polarización de corriente en el nodo de baja impedancia, lo que está diciendo esa operación es decirle al transistor, oye, yo te voy a dar una corriente, tú que tienes baja impedancia ahí, toma esa corriente. Yo tengo alta impedancia, te entrego esa corriente, soy un buen Norton, tu transistor, en tu baja impedancia, recíbeme esa corriente. Y el transistor va a requerir un voltaje VBE para que haya esa corriente en el transistor. Y la fuente le dice, no te preocupes, como yo soy fuente de corriente, puedo entregar la misma corriente en un gran rango de voltajes de salida. Entonces la fuente ajusta automáticamente su voltaje de salida para que aquí aparezca un VBE que da exactamente esa corriente. Y ahí todo funciona bien y todo calza apoyo. Entonces I sub E no depende de beta, en este caso, no depende de RB. Esta es la mejor forma de polarizar. Podemos tener resistencia de entrada grande. I sub E fija la corriente en el transistor
necesitamos obviamente un camino alternativo para pequeñas señales. Típicamente eso se logra así. Muy bien. ¿Y cómo implementamos una fuente de corriente? Espejos de corriente. Exactamente. Entonces esta es la forma típica. Esto es lo mismo que teníamos en el circuito anterior. Y esta fuente de corriente se implementa mediante un espejo de corriente. Entonces tenemos aquí un BJT conectado como diodo, donde este voltaje igual 0.7 volts, más o menos. Aquí tenemos VCC menos 0.7 partido por R. Calculamos esa corriente. Y aquí copiamos VBE. Y aparece un perdón, aparece una corriente aquí, que es más o menos la copia de ese I sub C. Esto requiere un buen emparejamiento, por lo tanto es bueno en circuitos integrados. ¿Qué pasa si estos dos transistores son un poquito diferentes? Puede tener una corriente muy diferente. ¿Cómo arreglo eso? ¿Cómo arreglo cuando hay transistores que son muy diferentes? ¿Cómo lo puedo arreglar? Estuviese agregando algo aquí y algo aquí. De degeneración. Ya, me gané la décima yo entonces. Sí, oye, ¿por qué? ¿Por qué eso podría ayudar? Ah, quiere una décima, está bien. Estabilizamos, ¿cierto? Pero ¿será tan así o no? A ver. Porque aquí tenemos un 0,7 volts y aparece otra caída de tensión ahí. Tal vez estos 0,7 no son tan parecidos a estos 0,7. Pero si este es igual a la izquierda y a la derecha, entonces tal vez sí tengo la misma corriente a través de esto. ¿Sabes qué me convenciste con tu argumento? Sí. Ya décima. Está bien. Está bien. Hoy estoy regalón hoy día. Em, Algunos dicen que es para compensar. No, nada personal, ¿ah? Nada personal. No se lo tomen así. Bueno, algunas no idealidades. El efecto Early y la corriente de base no nula. Oh, a ver, la corriente de base no nula. A ver, aquí hay un problema. ¿Cómo eso de la corriente de base no nula? Esto es IREF, ya aprendimos a calcularla, pero aquí yo tengo I sub C y aquí yo tengo, ¿qué tengo aquí? A ver, por ahí se va un I sub B, por aquí se va otro I sub B. Ah, yo aquí tengo dos I sub B. Ah, entonces IREF, que ya aprendimos a calcularla como BCC menos 0,7 partido por R, es I sub C más 2 I sub B. Entonces, si yo copio I sub C, no voy a tener que I sub C es exactamente 2. Perdón, no voy a tener que I sub C exactamente I ref. Eso es un problema, ¿cierto? Ah, oye, I sub C además perdón, I sub B, I sub C partido por beta, ¿cierto? I sub C partido por beta, sí. Entonces eso I sub C por 1 más 2 partido por beta. Luego I sub C, puedo despejarlo a partir de esto, es I ref partido por 1 más 2 partido por beta. O sea, este IREF no se copia directamente allá, sino que cambia un poquito, y ese cambio depende de beta. ¿Qué pasa si esto fuera un MOSFET? ¿El equivalente beta cuánto sería? ¿Ah? Infinito. Y si beta es infinito, I sub C igual IREF. Está bien. Como beta no es infinito, como beta es finito, entonces tenemos que I sub C e IREF no son iguales. Entonces eso me echa a perder un poco la exactitud del espejo de corriente. De hecho, con un beta de 100 tenemos un error de un 2%. Bueno, y también hay efecto Early, entonces IO partido por IREF. En este caso, IO partido por IREF es como M partido por 1 más M más 1,
¿Qué es M? No he dicho lo que es M. M es la razón entre las áreas del emisor. Entonces, este es M veces más grande que el otro. Claro, pues si yo pongo M de esto en paralelo, la corriente es mucho más grande. Entonces, M es el factor de multiplicación entre este transistor y ese transistor. Por 1 más VO menos VBE partido por VA2, donde VA2 es el voltaje early del transistor 2. Pueden tratar de demostrar esto. Yo lo traté de demostrar y llegué a un resultado un poquito diferente, pero es casi el mismo, porque este en realidad es aproximado. Muy bien. Efecto de beta, finito y early. Ya lo acabamos de ver. Así que me sobra esta lámina. Muy bien. Pasemos a otro tema que es amplificadores con BJT. ¿Hay dudas de esto? Sí, ¿por qué seguimos hablando si ya se acabó la clase? Ya dejémoslo aquí entonces. Es lo mejor. Pero bueno, terminamos justo, así que seguimos con amplificadores. Yo creo que nos quedan dos clases de BJT.